Por eso hablamos del sistema sensorial y hablamos de... Hay dos conceptos importantes. Hablamos que vamos del estímulo, que podría ser, ¿se acuerdan? Del medio externo o interno, a la percepción. Y entonces, ¿qué es la percepción? El estímulo, más o menos todos podemos definir un estímulo. ¿Qué es un estímulo? Hablamos siempre de estímulo. ¿Cómo definimos qué es un estímulo? Sería, a ver, primero den ejemplos de estímulos. ¿Cómo? Una acción que va a ser sensada. Y una acción. O algo que va a generar una respuesta. Bueno, a ver, un estímulo del ambiente. ¿Cuál? Ejemplo. Bien. Temperatura, fotones, ondas, ¿sí? Sustancias químicas. Todos esos son estímulos. Si hablamos de adentro, lo conocen un montón. Presión parcial de oxígeno, parcial de dióxido de carbono, concentración de protones. Son todos estímulos, ¿sí? Son todos estímulos que van a desencadenar este proceso. Pero tenemos que saber cómo se recoge esa información en el sistema. Y dice la percepción. ¿Qué es la percepción? Capacidad de captarlo, capaz. La capacidad de detectarlo al estímulo está en el receptor, ¿sí? Y la capacidad, bueno, ahí está, lo reconoces cuando lo haces consciente, ¿sí? O sea que va a haber un montón de procesos que son objetivos, o sea que quiere decir que todos nosotros se nos va a dar de la misma forma y va a haber parte del proceso que va a ser totalmente subjetivo, porque vamos a reconocerlo de distintas formas cada uno, ¿sí? Entonces vamos a ir a eso, a definir todo esto. ¿Por qué decimos que es un proceso constante y continuo? Porque constantemente estamos bombardeados de estímulos, internos y externos. O sea que estímulo lo podemos definir como que aquellos eventos, sustancias o elementos del mundo físico-químico que son capaces de estimular receptores. Esos son estímulos para nosotros. Puede haber otros elementos que no son estímulos para nosotros porque no tenemos los receptores capaces de sensarlos. Bien, entonces, estímulos sensoriales es el primer paso. Entonces, después sí o sí, después que se recibe, se traduce esa información que viene en el estímulo sensorial, ¿en dónde? En el receptor, que es el mismo concepto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de receptores de membrana? Decimos que son transductores o traductores de información. Cuando hablamos de los receptores sensoriales, estamos diciendo lo mismo. Son los encargados de traducir o transducir la información. De codificar su información para generar sensaciones. ¿Sí? O sea que tenemos estímulos que a partir de un proceso totalmente objetivo, netamente biológico, construye sensaciones. Entonces, ¿cómo definiríamos sensaciones? Algunos que lo dicen distinto, no me gusta, porque dice que es un proceso cognitivo la sensación. No es un proceso cognitivo la sensación. ¿Qué sería una sensación? Ustedes usan la palabra sensación un montón de veces también. ¿En qué contexto lo usan? ¿Cómo? Sensación térmica. Bien. Sensación térmica. Bien, puede ser. ¿Es como nosotros lo percibimos a eso? ¿Estás usando la palabra percepción? Lo sentimos como lo sentimos. Bien, fíjense que la sensación sería lo que se construye objetivamente, ¿sí?, de la información que traen los estímulos. Pero ya puede ser de un conjunto de estímulos que producen una sensación, ¿sí? Cuando hablamos de sensación térmica, ¿qué te está diciendo el meteorólogo? Lo que sentís.
¿Qué? Lo que vas a sentir de la temperatura. Exactamente, ¿sí? Porque es la conjunción de lo que pasa con la temperatura real del ambiente, la humedad, el viento, ¿sí? O sea que es un conjunto, ¿sí?, de estímulos que construyen una sensación, ¿sí? Ahora, esa sensación térmica va a ser muy distinta para cada uno de ustedes. Algunos con la sensación térmica de hoy estamos felices y otros se deprimen, ¿se entiende? Y ahí, ¿qué pasó? De la sensación a la percepción, que es la construcción subjetiva. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Por eso hablamos que cuando esa información, que vienen los estímulos y esas sensaciones se organizan e interpretan, ¿sí?, el resultado, aplican la teoría de la Gestalt. ¿Qué es la teoría de Gestalt? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Pero qué quiere? La teoría de Gestalt la aplicas a un montón de cosas. ¿Cuál es la frase más conocida? Pero es la teoría de todo, que la suma de las partes es Exactamente. superior. Y eso es la percepción. No son la suma de estímulo y la suma de sensaciones, sino que es un conjunto que asume una entidad propia, como un todo, ¿sí? ¿Después de qué? Después de haber sido integrado con la información que viene del sistema límbico, o sea, con la memoria, las emociones. Por eso la percepción es distinta en cada individuo. La construcción de la sensación es la misma, por eso decimos que es un proceso objetivo. La construcción de la percepción es individual, por eso decimos que es un proceso totalmente subjetivo. ¿Ahí qué ven? ¿Qué ven? No lo analicen, ¿qué ven así de entrada? Ah, vieron, unos ven una calavera y otros vieron una mujer que se está mirando en el espejo. ¿Sí? Es verdad. Pensé que era la mujer dentro del ojo de la cara. Bueno, eso justamente, lo primero que sale, sin analizarlo, es la sensación que sería algo blanco, algo negro, que es medio redondo, pero la percepción es la construcción que hizo la información. Se juntó con el sistema límbico y de acuerdo a sus experiencias, que tenemos más experiencia con calaveras, más experiencia con mujeres, tenemos mujeres, ¿se entiende? Ahí, hace poco. Ahora, una vez que identificaste que se puede ver una calavera, se puede ver una mujer, ya está, ves las dos cosas, ¿se entiende? Se la vuelvo a poner dentro de un tiempo y van a ver, a lo mejor tardan un poquito más, pero ya van a ver las dos cosas. Sus redes neuronales fueron modificadas por la experiencia. ¿Se entiende? A ver, otro ejemplo. ¿Qué ven? Un caballo. Una rana. Bien. ¿Y qué más pueden ver ahí? Un caballo en el agua. Bien, exactamente. Un Ujú. caballo. Sí, Así. este es el caballo de vuelta. Da vuelta. ¿Sí? Justamente. Y la rana también. Bueno, le vamos a hacer otro. Justamente, si ampliamos el concepto, ¿sí?, como decimos que la percepción es construida a través de la memoria y de la experiencia, ¿sí?, entonces tenemos que decir que la percepción en realidad es un proceso tanto biológico como cultural, ¿sí? Porque posiblemente todos los que viven en un ambiente, ¿sí?, vean cosas parecidas, ¿sí?, más allá de sus propias visión individual. ¿Por qué? Porque se maneja en un colectivo. Por eso se dice que la construcción es biocultural, ¿sí? Y sobre todo, y lo más importante, es que no es una copia directa, ¿sí?, sino que estamos interpretando el mundo que nos rodea y hasta interpretando nuestro medio interno, ¿sí? Por eso es una construcción. Por eso puede haber tantas realidades como individuos, porque cada uno construye su propia percepción. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien. ¿Qué ven ahí? Algo. Bien, por ahí va algo como un zorro. Bien. Una persona. ¿Ven personas? En una biblioteca. Al fondo y la. Bien. Ujú. Bueno, es un cuadro de Dalí, de Picasso. A cualquiera le gustaría tenerlo en la casa. Que se inspiró en ese cuadro, que es un cuadro de Velázquez. Que se llama Las Meninas. ¿Sí? Fíjense si identifican lo que vio
repintar el cuadro de Velázquez. El perro, la persona. El perro y la persona detrás. ¿Sí? El cuadro. Ajá. Ahora les voy a ayudar un poquito más. Ahí. El pasillo. ¿Mm? Ahí el perro está, pero ahora es negro. ¿Lo ven abajo? La niña está. ¿Sí? El hombre en la puerta está. El pintor está como medio metido dentro de la pintura. ¿Sí? Es una nueva reinterpretación. ¿Y acá qué ven? Ah, número. ¿Qué ven? Y las personas con números. Como número. ¿Qué ven cuando lo ven? ¿No ven las meninas también? No. Sí, como número. ¿Sí? Ven la puerta, ven el pintor, ven a la princesa. ¿Mm? O sea que una vez que conociste el cuadro de las meninas, después lo vas a ver en un montón de veces. Ya está, ya te lo aprendiste. Lo ves ahí, ves números, pero ¿qué ves? El cuadro, ¿sí? Y esa fue la reinterpretación de Dalí. Y después cada vez que se crucen con un muñequito de estos, ¿qué van a ver? La menina, ¿sí? Es como la M de McDonald's. ¿Sí? Pasa que quise ser un poco más culturosa. Para representar un poquito de los principales pintores españoles, ¿sí? O sea que, justamente, una vez que modificamos nuestras conexiones neuronales a través del aprendizaje, ya no vemos las cosas como las veíamos antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia nuestra percepción del mundo que nos rodea. ¿Está? ¿Se entiende el concepto? Bien. Entonces ahora vamos a explicar cómo se logra todo eso. ¿Sí? Entonces, dijimos que el proceso va desde lo objetivo a lo subjetivo. O sea que lo totalmente objetivo, que es el estímulo que activa ese receptor, vías neuronales que se van integrando, se transmite información, se modulan y en la corteza cerebral se construye la percepción. ¿Sí? O sea que el proceso totalmente subjetivo es en la corteza cerebral. Y ahí que tenemos todas las estructuras de las que siempre vamos a hablar cuando hablamos de este sistema. Esa flechita es una flecha roja. ¿Sí? Entonces vamos a partir de los receptores, ¿sí? Hasta llegar a la corteza sensorial de asociación. Hoy solamente vamos a ver lo que pasa en los receptores. O sea que, ¿sí? Bien. Ahora, para entendernos, porque los libros a veces vienen medios mezclados, pero porque se mezclan definiciones, entonces para ubicarnos, nosotros siempre que hablemos de percepción, hablamos de categorías, como una clasificación, nuevamente las pueden encontrar en los libros como estereocepción, propiocepción, telecepción e interocepción. Las palabras le van diciendo lo que significa. Estereocepción sería la construcción a partir de todo lo que es estímulo externo. Propiocepción, De lo propio. Interno. No, propio. Lo propio. de lo propio, y interocepción. De lo interno. Bien. ¿Y la telecepción? ¿Qué? El prefijo tele. Distancias. La telecepción se refiere sobre todo a aquellos sentidos especiales cuyos receptores están concentrados en estructuras y reciben información de moléculas que pueden ser emitidas o eventos como los fotones que pueden ser emitidos a distancia. Cuando hablan de telecepción son los sentidos especiales. Interocepción y propiocepción son los que a veces se confunden porque parece que propio e intero fueran sinónimos, pero no. Se refiere, bueno, ahora que se los muestro, se refieren a cosas distintas. La estereocepción y la propiocepción son partes de la división somática, sensorial somática. ¿Qué quiere decir? Que sus receptores, ¿por qué se dice somática? O somestésica, porque sus receptores están distribuidos en todo el cuerpo, en la piel, en los tendones, en los músculos, en los huesos. ¿Sí? Por eso, tanto la estereocepción como la propiocepción son parte de la división somática del sistema sensorial. ¿Se entiende? Y ahí que vamos a tener modalidades de la división somática. La superficial, tacto, dolor, temperatura. ¿Sí? Y la profunda, la posición del cuerpo y el movimiento sinestesia.
que sería, ven ahí, la estereocepción es la modalidad superficial, tacto, olor, temperatura. La propiocepción es la modalidad profunda, la que tiene que ver con qué, posición del cuerpo, movimiento, sinestesia. O sea, sus receptores no están en la piel, sino que están dentro del cuerpo. Y tenemos la división sentidos especiales, que es la de telecepción, y la división vegetativa autónoma, que es cuando hablamos de interocepción. ¿Sí? Por eso ahí les queda bien marcada la diferencia entre propiocepción e interocepción, para que no se los confundan. Hoy como ejemplo vamos a ver parte de la estereocepción y nos vamos a detallar el tacto. ¿Sí? Como ejemplo. Después todo funciona más o menos parecido, con otros nombres, otras estructuras, otras vías, pero más o menos parecido. Entonces, el estímulo, dijimos que va a ser decodificado. Porque el estímulo, dijimos, pueden ser distintos tipos de estímulos. ¿Sí? Si vamos a hablar del tacto, en general reconocemos qué tipo de estímulo. Presión, vibración. ¿Sí? Porque si no, nocivo ya sería dolor, que es la otra modalidad. ¿Sí? Y frío-calor sería temperatura, que es la otra modalidad del sistema somestésico. Entonces, vamos a decodificar. Si bien los mecanismos de decodificación se comparten, ¿sí? Para cualquier estímulo son los mecanismos básicos de decodificación del estímulo. Bien, entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que decodificar? Porque viene ese estímulo, tiene mucha información. Tiene información de qué es, o sea, la modalidad. Tiene información de cuánto dura, poco tiempo, mucho tiempo. Tiene información de cuán intenso es un estímulo fuerte o débil. Y tiene información de dónde está aplicado el estímulo. Todo eso hay que decodificarlo. ¿Qué quiere decir? Pasarlo a potencial de acción. ¿Se entiende? Toda esa información que viene en un estímulo, hay que pasarla a potencial de acción. Bien. Modalidad. La modalidad del estímulo es una de las cosas más fáciles. ¿Por qué? Porque dijimos que la relación estímulo-receptor es sumamente específica. O sea que si el estímulo arriba al cuerpo, solo va a poder estimular con el umbral adecuado al receptor capaz de sensarlo. De ahí viene la modalidad, por esa especificidad entre el estímulo y el receptor. Eso se llama principio de especificidad. Justamente es el receptor específico es el que se activa ante ese estímulo con un bajo umbral. ¿Sí? O sea, con poquita intensidad de estímulo, ya ese receptor está estimulado y traduce la información. Que además, por su estructura, no va a tener la capacidad de sensar y de traducir otra información. El corpúsculo de Pacini tiene total incapacidad de procesar la información de un fotón. ¿Sí? O un cono y un bastón, por su estructura, no puede procesar una vibración. ¿Sí? O sea que ya la estructura del receptor es la que le da la propiedad de sensar algún estímulo y establecer cuál es la modalidad del estímulo. Cuando hablamos del tacto, todas esas estructuras, que ustedes las vieron en histología, Ruffini, Merkel, Pacini, terminales, ¿sí? ¿Qué es la diferencia entre tacto física y tacto hueso? Ahora lo vamos a ver. Un conjunto de cosas hacen la diferencia. Las vamos a ver dentro de 20 diapositivas más o menos. Fíjense, todas esas estructuras son capaces de sensar estímulos mecánicos, como presión o vibración. ¿Sí? Tenemos muchas estructuras capaces de sensarlas. Nosotros vamos a dar el ejemplo del corpúsculo de Pacini. ¿Por qué? Porque ya sea en la piel lampiña, o sea, la que no tiene pelos, la que tiene pelos, los corpúsculos de Pacini están en los dos. Si no, hay algunos que varían. Fíjense, los corpúsculos de Pacini, ustedes los reconocen fácil, ¿no? ¿Cuáles son? Esos que parecen una cebolla cortada. ¿Okay? Todos esos, salvo las terminaciones nerviosas libres, que son las que sensan los nociceptores libres. Fíjense, los otros tienen algún tipo de estructura que rodea la neurita, que sería la terminal. Nosotros entonces vamos a ver el corpúsculo de Pacini. ¿Por qué? Porque es el más estudiado, sobre el que más se sabe. Entonces vamos a usar como ejemplo de mecanoreceptor el sentido del tacto el corpúsculo de Pacini. Lo que no quiere decir que no existan otros.
¿Ven la estructura? Lo que se ve adentro es la neurita, o sea, en realidad es la terminal de la neurona, de la primer neurona, ¿sí? Que va a ingresar al sistema nervioso central en su recorrido. Y lo rodea una serie de células epiteliales que forman láminas concéntricas y hay líquido viscoso entre esas láminas. Es grande. ¿Saben cuánto mide en histología? ¿No lo vieron? ¿No lo vieron preparados? Si les digo que algo es grande, el sistema nervioso, ¿cuánto creen que mide? Milímetro. ¿Cuántos? Pues pueden ser 1000 milímetros. 3, 5. 2 milímetros. Es grande. 2 milímetros es una estructura grande en el sistema nervioso. Bien. Cuando se aplica una fuerza, el corpúsculo de Pacini principalmente sensa vibraciones de alta frecuencia, ¿sí? Que sería una fuerza sobre esa estructura, se va a deformar. Esas láminas concéntricas se van a deformar. Esa deformación no es la que traduce la información. La estructura no traduce la información. La única, digamos, la estructura externa, lo único capaz de traducir la información es la neurita. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a tener canales que van a ser abiertos por distensión. ¿Sí? O sea que canales que en general tienen dentro, anclado dentro de la membrana, filamentos de actina. Entonces cuando hay una tensión, se abre el canal. ¿Canales de qué principalmente? De sodio. O sea que son canales mecanodependientes.